buenas noches, amigas y amigos, en este sábado en que nuevamente tenemos el grato pero gratísimo placer de estar en la pantalla chica de sus hogares, aunque esta vez con una variante. Hemos hecho un alto en las conversaciones que semanalmente tenemos con los hombres que aspiran a gobernar el país para dedicar este diálogo a un tema que está íntimamente relacionado con el contenido de este ciclo inicial de diálogo, el tema electoral. Cómo marcha el proceso, cuáles son sus logros hasta el momento, cómo van los preparativos de esta gran empresa cívica que tendrá su culminación en junio de 1993, cuando, ojalá, millones de bolivianos acudan a las urnas a depositar su voto. Y es por eso que esta noche nuestro invitado es un destacadísimo profesional intelectual cruceño, director de un diario y a la vez miembro de la Corte Departamental Electoral. Sin duda que ya ustedes muchos han adivinado de quién se trata. Es don Luis Gutiérrez Dams, que en estos momentos llega y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Lucho? Buenas noches, don Mario. ¿Qué tal? Patricia, buenas noches. Mucho gusto. Asiento, por favor. Gracias. A ver, para iniciar el programa, interesaría saber por qué un hombre de su talante intelectual y profesional no ha participado de la vida política, porque que nosotros sepamos, usted no pertenece a ningún partido político, ¿no es cierto? Bueno, sí, efectivamente no estoy militando en ninguna actividad política, pero ello no significa que no haya participado en política en el sentido amplio que tiene este quehacer social. Nuestra actual función, junto a otros destacados ciudadanos en la Corte Departamental Electoral, cumple una función política en el amplio sentido de la palabra, contribuyendo, dando nuestro aporte al proceso democrático. Algunos amigos me han mencionado en anteriores oportunidades la posibilidad, o mejor, no me han brindado la oportunidad de participar en política. No me he decidido hasta ahora hacerlo, quizás en el futuro, pero por ahora nuestro papel es el de árbitros y no el de jugadores de este proceso electoral. Pero aún los árbitros tienen un corazoncito deportivo, y los que no están en el deporte y si están en la política, como vos decís, Lucho, tienen un corazoncito político. Naturalmente que nosotros no vamos a ser tan indiscretos, y más que indiscretos, tan imprudentes, para pedirte que nos expliques de qué color es ese corazoncito. Normalmente es rojo, pero de acuerdo con la política puede ser rojo también, amarillo o rosado, azul, etcétera, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que nuestro invitado es miembro de la Corte Departamental Electoral. Y por primera vez en la historia de Bolivia tenemos cortes absolutamente imparciales e independientes. Y esa es la obligación que pesa sobre ustedes, ¿verdad? Sí, yo creo de que no se trata de ser indiscreto, pero debemos ser sinceros porque estamos hablando frente al público. Evidentemente los miembros de la Corte Electoral, como ciudadanos, tienen sus preferencias. Este tema fue discutido o fue parte del debate que precedió a la constitución de las actuales Cortes Electorales. ¿Hay realmente ciudadanos independientes o no los hay? Yo diría que la nominación que corresponde a los miembros de la actual Corte Electoral, más que de independientes, es la de ciudadanos idóneos, que están dispuestos a ejercer un arbitraje limpio e imparcial, aún a pesar de preferencias personales. Es decir, de que no son hombres consigna, sino son hombres cuyo
poco mayor prestigio personal les interesa más que sus preferencias políticas. Finalmente, hombres que tienen la convicción de la alta función que cumplen y que emergió de un consenso político, de un generoso consenso político que le atribuyó a estos ciudadanos esta misión de dirigir los procesos electorales. Y quiero hacerte alguna acotación más. Yo considero que los miembros de las Cortes Electorales tenemos una enorme responsabilidad porque en gran medida somos funcionarios públicos privilegiados. Por tres razones. La primera, somos ciudadanos que asumimos funciones dentro de un ambiente de alta credibilidad ciudadana. No siempre esta credibilidad rodea al funcionario público. La función pública en nuestro país, por malas experiencias del pasado, ha estado siempre rodeada de cierta sospecha. Entonces, somos ciudadanos a los cuales el cargo público nos da cierto prestigio. En segundo lugar, somos funcionarios públicos que no estamos sujetos a ninguna condicionalidad política. Por las particularidades, formas de integración de la función pública, que se van perfeccionando con el tiempo, pero que aún conservan defectos del pasado. Muchos funcionarios, ejecutivos de empresas e instituciones públicas tienen un alto nivel de condicionalidad política que restringe quizás hasta la propia buena voluntad de hacer mejor las cosas. Finalmente, no quisiera mencionarlo, pero es parte de la verdad, somos funcionarios bien remunerados a nivel de lo que son las remuneraciones del sector público. Entonces no tenemos disculpa para no hacerlo bien. Tenemos la obligación moral, ética diría mejor, con la ciudadanía, con los partidos políticos, con el Parlamento y el Poder Ejecutivo que nos nombró, y además contamos con las condiciones para desempeñar nuestras funciones de la manera más eficaz y mejor posible. ¿Cuál sería, Lucho, una evaluación sucinta del actual proceso electoral, tanto en la perspectiva nacional como en la departamental? ¿Va bien la cosa? Bueno, mira, ¿Va regular? ¿Va mal? Veamos el antecedente inmediato. Las Cortes Electorales, las actuales, fueron nombradas algo así como 90 días antes del anterior proceso electoral, de las elecciones municipales que se realizaron en diciembre del 91, cuando ya había un calendario electoral en marcha. Esa fue la prueba de fuego, por los resultados, por la opinión de la ciudadanía, el criterio de los medios de comunicación. Las Cortes Electorales probaron que era un mecanismo idóneo para despertar la confianza ciudadana, la participación electoral fue muy alta, y también para controlar el proceso electoral. Este antecedente ahora, agregado a la experiencia que tienen los vocales, tanto de la Corte Nacional como las Cortes Departamentales, nos permite prever de que será, y además la mayor disponibilidad de tiempo, que será, no digo fácil, porque toda esta tarea es muy ardua, es muy compleja, pero que está garantizada la administración del proceso electoral en condiciones en que el ciudadano puede estar tranquilo, pues su voto se va a verse reflejado en las urnas. Quisiera hacer una acotación. Las anteriores elecciones significaron un hito, un avance en el proceso electoral boliviano, pero no solo porque hubo cortes imparciales como una novedad, sino porque el sistema electoral había cambiado. Eso gracias a una reforma que aprobó el Parlamento Nacional como expresión de un consenso político. En síntesis, esta reforma consiste en que el resultado de las mesas electorales es definitivo, salvo casos muy excepcionales de revisión. Quiere decir que lo que sucede en la mesa electoral es lo que determina el resultado electoral. Como señalaba un vocal, miembro de nuestra Corte, el doctor Parada, en alguna oportunidad, ahora anunció en aquella ocasión que nos posesionamos, las elecciones se ganarán en las mesas electorales y no en las cortes electorales.
Y eso efectivamente ha sucedido por un cambio de sistema normativo en cuanto a las elecciones. Doctor, y hablando un poco sobre las elecciones municipales, ¿cómo ve usted el problema de las poblaciones que no tienen municipio? Como es el caso de Pailón, por ejemplo. Bueno, ese efectivamente, Patricia, es un problema muy grave que lamentablemente no ha sido resuelto hasta el presente. Respecto a la elección municipal, es el problema más grave que existe, porque no puede haber problema más grave que aquel que priva al ciudadano del ejercicio del voto. Miles de bolivianos no pueden ejercer su derecho de elegir autoridades municipales durante las elecciones municipales, que se realizan, como sabemos, con mayor frecuencia que las nacionales, cada 2 años, porque la población en la que viven, o la zona rural en la que habitan, no está comprendida dentro de un municipio creado por ley. Vale decir, en términos comunes, no tienen papeles, por más que existan como comunidades reales. Por ejemplo, en el caso de la Bélgica, ellos votaron en Guarnes. ¿Hubo algún tipo de problema en este sentido? Claro, hubieron algunos problemas respecto a este tema, incluso algunos recursos interpuestos por un partido político, pero el vacío era más legal que de otro sentido. Por una parte, los habitantes de la Bélgica no tenían su propio asiento electoral, pero por otra parte la ley les exigía que ejerzan el voto de manera obligatoria. Entonces, quizás para cumplir este requisito se cruzaron a la población más cercana a ejercer su derecho de voto. Por otra parte, en Guarnes se cuestionó el hecho de que participen en una elección municipal de una población a la que en realidad no pertenecían. Estos problemas se plantean porque la normativa no es lo suficientemente clara. ¿Y ¿Qué para es lo que estas sucede? elecciones habría algún cambio en ese sentido? Todavía no hay solución al problema, No. pero hay tiempo para instrumentar la solución. ¿Qué es lo que sucede? Las elecciones en las capitales de departamento están claras, se eligen 13 concejales, en las ciudades de más de 100.000 habitantes o 10.000 habitantes, pero luego sigue un sistema de orden, diríamos, horizontal o espacial. Se eligen autoridades municipales en capitales de provincia, de secciones y en cabeceras de cantón. Pero ocurre que fuera de estas poblaciones que son cabecera de cantón, por ejemplo, hay muchos pueblos nuevos que tienen bastante población y respecto a los cuales no se ha creado jurisdicción municipal. En el altiplano hay el problema inverso, pueblos que teniendo papeles no tienen habitantes. Ese es el caso de los campamentos mineros que debido a la crisis última de la minería han quedado despoblados. ¿Cuál es la solución? Muchos parlamentarios han intentado solucionar problemas puntuales creando nuevos cantones y declarando a alguna población más o menos importante en el campo rural como cabecera de ese cantón. Mi particular punto de vista es que esa solución no es adecuada, que no resuelve todos los casos y nos puede llevar a una fragmentación excesiva e irracional de la división política del país. Buena observación, Lucho, pero pasemos a las reformas electorales. Si me Perdón, permite. déjame terminar, Mario. ¿Cuál es la solución para el problema de los asientos municipales? ¿Cuál sería? Aceptar de que toda población que tenga más allá de X cantidad de habitantes, por ejemplo 300 habitantes, pueda elegir su agente municipal con independencia, es decir, en cada cantón, además de la población cabecera de cantón, elegirán también, eso diría la norma, agentes municipales, las demás poblaciones del mismo cantón que tengan 300 o más habitantes. O sea, buscar una solución vía habitantes y no vía jurisdicción territorial. Este criterio en la ley electoral ya está de manera paralela al criterio territorial. Cuando nos habla de que las ciudades mayores de 100.000 habitantes, caso único del Alto de La Paz, eligen 13 concejales. Y que nos dice además que las ciudades mayores de 10.000 habitantes eligen juntas municipales igual que las capitales provinciales. De todos modos es un tema que es parte del debate y de la responsabilidad parlamentaria. Sucintamente vamos a tocar el problema relativo a las reformas electorales, pero muy sucintamente. A mí me preocupa algo que corresponde
a un principio establecido por la ley electoral. Artículo 3º creo que es, no vamos a estar aquí citando artículos. Como entre abogados no debemos citar tantos no, además artículos. al público televidente lo vamos a aburrir, pero hay un principio, ¿verdad? Que el elector debe elegir a su candidato, directamente por el voto. Si no hay listas separadas, ¿qué pasaría? Medio que se infringe ese artículo 3º de la ley electoral y cualquiera puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de nulidad. Grave, ¿no? Grave, y el sentimiento de la población, del ciudadano común es ¿Tengo razón evidente. en la observación o no? Sí, ¿no? Sí, tienes razón, Mario. O sea, hay una frase que ya es célebre en Bolivia: el ciudadano vota pero no elige. Y cuando vota en las elecciones electorales lo hace por un paquete electoral, en el que se incluye presidente, vicepresidente, senadores y diputados. El problema es claro. Lo que hasta ahora no se ha expresado con suficiente claridad son las soluciones. Y en este tema de los sistemas electorales debemos tener en cuenta lo siguiente: que una solución puede tener sus pros, pero también sus contras. Lo que está haciendo falta, Mario, es no solo reconocer el problema, sino formular una solución adecuada a nuestra realidad, que funcione de manera efectiva y que sea un avance en la práctica democrática. Por lo que advertimos, los vocales de la Corte aplicamos la ley, no la discutimos, tenemos facultad para hacer sugerencias, pero básicamente aplicamos la ley. Hagan por favor las sugerencias, porque yo como parlamentario te digo que encuentro muy poca sensibilidad, por lo menos a este punto específico de las reformas. Exactamente, a eso me refería. Pero la sugerencia la tiene que hacer la Corte Nacional Electoral. Los parlamentarios, los políticos no han madurado un acuerdo al respecto. Coincido en que una petición de la Corte Electoral puede contribuir a esclarecer. Otro punto, Lucho. Mira, de acuerdo con el artículo 132, aquí he traído la nómina porque es difícil memorizar. Tenemos 130 diputados. Y mirar las injusticias. Potosí, 19 parlamentarios. Santa Cruz, 17. Y Santa Cruz es la segunda ciudad de máxima concentración demográfica del país. A estas alturas ya debe estar igualando a La Paz. Tenemos a Cochabamba con 18, se los merece creo. La Paz con 28 se los merece. Chuquisaca con 13, 4 más que Santa Cruz. Es por esto que la Brigada Parlamentaria Cruceña, a la cual yo pertenezco, ha pedido que se cumpla el artículo 8º de las disposiciones transitorias de la Corte Nacional Electoral. Y yo creo que aquí en Santa Cruz debiera intensificarse el movimiento a nivel de presión institucional para que en el Parlamento se haga justicia a Santa Cruz desde el punto de vista de la representación parlamentaria que plantea su nueva realidad demográfica, y ustedes, los de la Corte Departamental Electoral, también debieran contribuir a eso. Coincidimos, querido Mario, plenamente en el enfoque del asunto. Primero, de que en Santa Cruz debe intensificarse una acción regional en defensa de lo que es un principio constitucional y legal. Segundo, de que este ajuste que se deriva del nuevo censo que ha practicado el país es insoslayable, irrenunciable, de ninguna manera podría dejarse de lado sin alterar gravemente el principio de igualdad de los departamentos del país. El ejemplo que tú señalabas. Pero si no perjudicamos a nadie. Potosí con 19 diputados y Santa Cruz con 17. Pero te advierto que cuando Potosí tiene algo menos de la mitad de habitantes de Santa Cruz, según los resultados oficiales del último censo. Pero discúlpame que te interrumpa, a Potosí no lo vamos a perjudicar. La Brigada Parlamentaria Cruceña ha planteado claramente que no está interesada en que se le disminuya a Potosí el número de sus diputados, ni a ningún departamento del país. Lo único que queremos es que nuestro número de parlamentarios corresponda a la nueva realidad demográfica cruceña y que se cumpla
en forma estricta el artículo 8º de las disposiciones transitorias de la ley electoral, nada más. La solución política puede ser flexible, Mario, pero ocurre que hay gente que teme de que el número de diputados crezca. De todo modo, ese es un problema de solución política. Lo que no se puede alterar es el principio. Nosotros tenemos un parlamento constituido, como tú sabes, por 2 cámaras. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores está la representación igualitaria de los departamentos, siguiendo el esquema norteamericano formulado por Benjamin Franklin. 2 senadores por mayoría, 1 por minoría, todos los departamentos, el más poblado que es La Paz hasta el menos poblado que es Pando. Pero la Cámara de Diputados representa a la población. Y no obstante que se reconoce una cantidad básica a cada departamento de 5 diputados, el plus se elige en función de la población. Ese principio no puede ser alterado sin afectar gravemente la igualdad jurídica de los departamentos, que es la base de su convivencia y de su concertación dentro de la comunidad irreversible nacional en que todos compartimos. Desde este punto de vista, si el Parlamento llegara a omitir el ajuste del número de habitantes, tendrán que intentarse las acciones judiciales correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué recursos procederían? Porque se trata de la infracción de ley expresa y terminante en cuanto se refiere al artículo 8. Las consultas son como honorarios, querido. Un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Es difícil porque no existe una norma a la que haya que cuestionar. ¿Hay una ley electoral? No, lo que habría es una omisión de ajustar el sistema. De todos modos podría hacerse una demanda al Parlamento para obtener una sentencia declarativa. No creo que se pueda hacer Formando mucho más. Esta no tiene, la otra, ¿no? La otra, La que no, cada no. semana. Ya. Entonces solo para... 132 porque existe el artículo 8º. Es un criterio interesante que habría que estudiar, porque diríamos que ese artículo se torna inaplicable en virtud de los nuevos hechos, o sea, resultados del censo. Sea el presidente de la brigada parlamentaria, sea el prefecto del departamento que ejerce la representación del departamento, alguien va a tener que acudir a la Corte Suprema, pero esperemos que la madurez política se imponga antes. Ojalá, y que exista un ajuste en el Parlamento. Yo también lo espero. Y se reconozca los derechos que le corresponden, no solo a Santa Cruz, sino a todos los departamentos en cuanto al número de sus habitantes. Doctor Gutiérrez, vamos a cambiar un poquito de tema y hablar un poquito de los partidos políticos. ¿Existe en la actual ley electoral algún tipo de disposición en relación a una fiscalización de la financiación de los partidos políticos? Mire, si nosotros fuésemos coherentes con el contenido de la ley electoral, la deberíamos llamar ley electoral y de partidos políticos. Y le voy a decir por qué. Porque esta ley electoral actualmente en vigencia contiene las regulaciones del proceso electoral en general, pero también las normas sobre el establecimiento, reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos. No es evidente, como se señala con mucha frecuencia, de que no existe una normativa de los partidos políticos. Lo que sucede es que la normativa existente sobre los partidos políticos en la ley electoral es insuficiente. Correcto. No es completa. Por ejemplo... ¿Y qué le falta, Patricia? Quizás es lo que usted ha mencionado, un régimen de financiación de las actividades políticas, de las campañas electorales. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos cumplen una función pública como canalizadores de la opinión de los ciudadanos, concurren a la formación de los poderes públicos, y en el desempeño de su actividad necesitan dinero. La evidencia de las últimas campañas nos muestra que estas cada vez son más onerosas. Y la experiencia de muchos países que tienen una práctica democrática más prolongada que la nuestra, nos muestra que el Estado concurre
a subvencionar los gastos de funcionamiento de la democracia, atribuyendo recursos públicos a los partidos políticos. Disculpa, Lucha, pero vamos a tener que hacer un corte para nuestros anunciadores y en unos minutos más tendremos el grato placer de volver nuevamente a sus pantallas. Pero después le damos plata a los partidos, Mario, ¿ya? Tú te referías a un aspecto que es muy importante como el relativo al patrimonio de los partidos y la ausencia de mecanismo de control sobre el mismo. ¿Y qué es el patrimonio de los partidos? Aquí tengo anotado, artículo 95. Es la contribución económica que hacen los afiliados. Conozco muy pocos casos de partidos políticos que tengan como fuente de financiamiento eso. Los partidos son muy pobres en Bolivia. Quizás el MNR, Unión Cívica Solidaridad, las rentas de las inversiones que han hecho los partidos. En otras partes los partidos tienen empresas, tienen asociaciones, tienen fundaciones, tienen negocios, ¿no? En Chile, por ejemplo, las donaciones que pueden recibir los partidos, y forma parte también de su patrimonio una sigla, etcétera, etcétera. El problema es quién controla esto, ¿no es cierto? Esa es una pregunta específica para alguien que ya es un experto en el problema electoral. Bueno, un proceso democrático, los sistemas electorales se van desarrollando, avanzando y madurando gradualmente. En la última instancia tenemos solo 10 años de vigencia democrática. Hay hitos en ese avance. En la década del 50 el voto universal, el 65 se introdujo la papeleta multicolor y multisigno, un instrumento necesario para ejercer el voto universal. Una intensa lucha porque la gente creía que los campesinos no podían votar. Y recién se aplicó el 78, muchos años después. Después, bueno, luego vienen las cortes imparciales, un criterio muy elemental. El árbitro tiene que ser imparcial. Lo que vos señalas, Mario, para no tutearte tanto y no nos pero critiques... si en la vida real nos tuteamos, no vamos a fingir acá. ¿Ah? No, que me refiero al vos y al tú. Nuestro amigo Belicoso nos va a criticar, dice que cuando nos ponemos los cruceños en televisión empezamos a hablar en tú. Bueno, pero esa solución va a llegar en algún momento, como van a llegar otras soluciones. Estemos a la que tú planteas, repitiendo el tú. Vos planteas. A la que vos, Mario, planteas. La Corte Electoral sería el organismo encargado de vigilar los ingresos a los partidos. Correcto. Obviamente con la Contraloría. Con la Contraloría que fiscalizaría esta acción, porque la Contraloría fiscaliza las labores de acuerdo al sistema de la ley SASCO con posterioridad al ejercicio de esta acción. Ahora, los partidos políticos tienen que rendir cuenta de los fondos que reciban. Primero, declarando la procedencia de sus contribuciones voluntarias y segundo, rindiendo cuenta de los fondos que eventualmente reciban del Estado. Pero estábamos en el tema segundo. En Bolivia no existe un mecanismo público de asignación de recursos formales y legales a los partidos políticos. Entonces, suponemos, Sí. y no suponemos mal, que ello puede inducir a los partidos políticos a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Si están en el gobierno, a través del tráfico de influencia del sector público. Si están en la oposición, quizás asuman compromisos indebidos que luego condicionen el ejercicio de la función Por ejemplo, pública. en estos días hay mucho turismo político en Europa. Y naturalmente. Y finalmente, hay partidos que quizás no tengan la suerte ni de lo uno ni de lo otro y quedan en una situación de mucha desigualdad. El Estado no debe darles mucho ¿Te das dinero. cuenta que ese principio no figura en la ley electoral, el principio de igualdad? No figura. No figura. Qué lamentable. La única norma que tiene la ley electoral sobre este tema es una norma que fija el máximo de publicidad a la que pueden tener acceso los partidos políticos. Pero es un máximo tan alto que dentro de ese marco pueden hacerse campañas millonarias sin vulnerar la norma. Por lo tanto, es una norma inoficiosa. Más bien sería interesante establecer unos mínimos, ¿no?
para que la Naturalmente. gente tuviera acceso a una Un publicidad mínimo gratuita. que nos garantice de que todas las candidaturas tienen acceso a los medios masivos de comunicación, básicamente. Ujú. Pero también algo de recursos. Y dice, ¿cómo se le asignan recursos? Había un caso reciente en Chile, según ha informado la prensa. Se ha asignado a los partidos políticos $1 por voto. Ese sistema se ha observado también en otros lugares del mundo. Yo me acuerdo del Colorado Ramos en Argentina, que se hizo una fortuna con ese sistema. ¿Sabía, no? Sí, claro, él lo proclamó candidato a Perón, que era un candidato muy popular, él lo acompañó y sacó una buena cantidad de votos y una buena cantidad de Sigue dólares. viviendo de eso, de eso hasta ahora y Doctor, publicando libros. Doctor, pero volviendo un poquito a la cuestión de la propaganda electoral, ¿no? En países como Brasil, por ejemplo, la ley establece el horario electoral gratuito, tanto para televisión como para radio, perdón. ¿Existe algún tipo de posibilidades de este tipo de sistema en Bolivia? Bueno, la ley, además Y esto, del claro, de máximo que acuerdo. señalaba, tiene otra norma. Dice de que los medios estatales de comunicación deben ceder espacios gratuitos a los partidos políticos. Pero los que interesan son los privados ahora. Naturalmente, por la cobertura que han alcanzado. Esto significa que Radio Illimani, Canal 7, Nacional, Canal 11, Universitario, Radio Eduardo Baroa, No, de la Fuerza los Armada, universitarios no están en ese régimen. son estatales. Son autónomos. No, pero son autónomos. Bueno, Estatal es Canal 7 y Radio Illimani. Porque en Brasil... la autonomía no es soberanía, querido Mario, y lo estatal... Pero los universitarios incluye la la entienden universidad. como soberanía, esa es la... Son muy celosos de su autonomía, tienen sus razones porque ha Claro. sido violada en el pasado, pero ellos son una entidad estatal, por tanto están comprendidos dentro de las previsiones de la ley. Pero Mario tiene razón, lo que importa es que el sistema de medios de comunicación se ha diversificado y los privados pues forman un gran conjunto. Por ejemplo, no existe ningún periódico oficial o del Estado, estatal. Menos mal. Yo creo que ese caso también debe ser regulado. Podría, por ejemplo, soy dueño de un medio de comunicación y no me conviene la propuesta, claro, pero pensando en la Pero equidad, sos profundamente demócrata. aspiro por lo menos. Creo que con un certificado de reintegro tributario distribuido a los partidos políticos en función de la votación que hubiesen alcanzado y que ellos utilicen esos certificados de reintegro tributario para poner su publicidad en el medio que prefieran. Interesante. Y este medio pueda, por su parte, una especie de CRA, como existió antes para los exportadores, y estos medios paguen impuestos con esos certificados. Así se induce el pago de impuestos, que al final es dinero constante y sonante, ¿no es cierto? Y se favorece a los partidos políticos y se les deja además la autonomía de expresarse a través de los medios que ellos prefieran para no alterar estas situaciones de libertad de contratación, ¿no es cierto?, de libertad de acudir al medio que quieran. Si adicionalmente tienen contribuciones de sus militantes para pagar mayor publicidad, bienvenido. Pero con este sistema básicamente el Estado, sin gastar dinero y más bien impulsando una sana práctica tributaria, servirían estos certificados para pagar, por ejemplo, tanto las diferencias del IVA como aranceles de importación. Los medios de comunicación pagan bastante impuestos, así que les serviría a ellos como dinero. Un sistema así tendríamos que emplear, pero creo que será para las subsiguientes elecciones, pero porque estas reformas para las presentes aún no han madurado. Pero es bueno que vamos charlando de ellas, Mario, porque primero nacen las ideas y después vienen las acciones. Ojalá que en 1997 no estemos diciendo lo mismo. Nos estaremos ocupando de otros problemas y otras tareas que tendremos pendientes. Doctor, otra pregunta en relación a la campaña electoral, ¿no? Ante la posibilidad de un fraude electoral, ¿qué dispositivos tenemos? ¿Cómo nos Yo diría colocamos? una cosa, las posibilidades de fraude electoral han disminuido sustancialmente en el país. No se puede afirmar que hayan desaparecido. Hace pocos días una autoridad que estuvo en Estados Unidos me comentaba que en un seminario realizado en aquel país le explicaron 67 modalidades de hacer fraude que habían identificado en los Estados Unidos. Lo de baja incidencia. De muy baja incidencia, pero eso significa que en todas partes se pueden coser habas. ¿Dónde está la base de la posibilidad de fraude en nuestro país? Está en la desorganización de ciertas áreas institucionales. En gran medida somos un país con debilidad institucional.
está en el problema de que los ciudadanos no contamos todavía con un sistema uniforme y completo de identificación personal. El RUM. El RUM es un buen proyecto, pero no alcanzará a darnos una cobertura, sino muy parcial para estas elecciones. Pero ayuda. Siempre un paso adelante es positivo, Mario, pero en conjunto, los ciudadanos, creo que a estas elecciones también tendrán que concurrir con certificados de nacimiento, con los famosos certificados de nacimiento que han dado lugar a muchos cuestionamientos. Pero es mejor que el ciudadano participe con un documento discutible en un nivel relativo que negarle la posibilidad de votar. Porque si eliminamos el certificado de nacimiento en las próximas elecciones, negaríamos el derecho de voto a mucha cantidad de gente. Iván Guzmán de Rojas, en un programa televisivo que manteníamos en La Paz con Guillermo Bedregal y Alfonso Ferrufino, nos aseguró que gracias al RUM, este año, o quiero decir el año próximo, en las elecciones de junio, tendríamos 1 millón de nuevos votantes. Y todavía nos decía qué van a hacer ustedes los partidos políticos para conquistarse a ese 1 millón. Ojalá sea cierto, porque el RUM no solo servirá para votar, sino para ejercer todos los derechos civiles y para la seguridad de las relaciones jurídicas. Pero la información que disponemos por ahora nos permite ver de que el RUM tuvo un carácter experimental en el norte de Potosí, algo en el departamento de La Paz, y que desinteligencias políticas en el manejo del RUM han frenado la eficacia del avance del proyecto. Una estimación de 1 millón es importante porque podría alcanzar a un porcentaje sustancial del electorado boliviano. Y a nivel de Hay otras estimaciones que nos dicen que no pasará el RUM del 10% del electorado. A nivel departamental solo se están recabando datos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? ¿En qué sentido? ¿Elecciones, votantes? En cuanto al número de votantes que habría en junio de 1993. En relación a 1989, por ejemplo. Yo le quiero decir lo siguiente, habrá un aumento en relación al 89 de por lo menos un 20 a un 25%. ¿Por qué razón? Porque las últimas elecciones, ¿a 89 me dice o municipal? En 89, no, las municipales. En relación al 89. Es muy difícil establecerlo. Las elecciones del 89 fueron muy concurridas en Santa Cruz. La elección presidencial todavía ahora despierta mayor interés y existe otro factor, en la elección municipal hay muchas poblaciones que no votan, entonces la disminución del voto se da también por esa circunstancia. Creemos que en esta elección va a haber un aumento respecto a la última elección municipal. En relación a los datos del 89 no me atrevería a señalar cuál es la relación. Hay diputados caros, hay diputados baratos y hay diputados que no son ni caros ni baratos, sino de un costo mediano. No lo digo en sentido peyorativo, sino ajustándome estrictamente a los datos de la realidad. Por ejemplo, diputados caros son los de La Paz. 30.000 votos vale un diputado paseño, aproximadamente. Un diputado pandino vale 2.000 votos. Un diputado tarijeño creo que vale 5.000 o 4.000 votos, no recuerdo exactamente. Y un diputado cruceño, ¿cuánto valdría? Aproximadamente. 15.000, 18.000. No, yo creo que más. Por ahí. Si un diputado paseño vale 30.000 votos. Es que estamos calculando, Mario, que tú como diputado, volvemos al tú y al vos, vas a conseguir que se respete el espíritu de la ley y de la Constitución y nos aumentarán los diputados por lo menos a 24, ¿no? ¿Y si no nos aumentan? Si no nos aumentan, se va a encarecer aún más con la nueva votación el costo en votos de un diputado cruceño. Doctor, volviendo a las reformas electorales, según el sistema de la lista incompleta, el partido que gana las elecciones se lleva la mayoría y el segundo se llevaría el resto de los concejales. Según este criterio, los partidos pequeños, los pequeños partidos políticos no tendrían ninguna cabida en las próximas elecciones. Efectivamente, hay una reforma a la ley electoral que se acaba de aprobar en el Senado y que ha pasado a la Cámara de Diputados. Esa reforma señala de que las elecciones municipales se harán por el régimen de lista incompleta. Significa
en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santa Cruz, que elige 13 concejales, que 7 corresponderán a la primera mayoría y 6 a la segunda, al que obtenga el segundo lugar. Es decir, por ejemplo, que si aplicáramos este sistema que está en vía de aprobación, que tiene una media sanción, a la elección anterior, la candidatura de MNR y de Percy Fernández hubiesen tenido 7 concejales. Y la del Acuerdo Patriótico hubiesen tenido 6. Y los demás 0. Fuera. ¿Tienden los partidos políticos a desaparecer en este sistema? Mire, hay que tomar las cosas con serenidad y con madurez. En el fondo hay un gran debate. Hay que impulsar en el país un bipartidismo, o la concentración por lo menos de los partidos, que no tengamos 50 partidos, o hay que respetar el pluripartidismo. Si vale un criterio personal, yo creo de que la sociedad boliviana es muy diversa. Pero 2 ya son pluris. Sí, es verdad. 1 es uni, ¿no? Claro. Hablaríamos de la múltiple partidocracia, como se le dice con cierto despectivamente a veces. Yo no estoy de acuerdo con ese término de partidocracia. Ya lo explicaste con mucha solvencia alguna vez, pero vamos al tema. ¿Tenemos que tener un régimen electoral que nos lleve a la concentración política o debemos admitir que todos los pajaritos canten? Yo creo que la diversidad de la sociedad boliviana en términos sociológicos y en términos regionales nos permite o nos impulsa a abrir las válvulas y permitir distintas expresiones de orden político. Basta hacernos esta pregunta: ¿por qué en Bolivia no hay un bipartidismo y lo hay en países industrializados? Por la estructura social complicada. Lo ha dicho Maris, porque la realidad de esos países ha hecho que devenga un bipartidismo, y nuestra realidad nos ha inducido de alguna manera al multipartidismo. Entonces, hay que respetar la realidad que señala de alguna manera cómo discurren las aguas. Pero volvamos al tema que ha señalado Patricia de la elección municipal. Lo que sucede es que la Constitución establece que las elecciones municipales, como lo sostenía Percy Fernández, son por el sistema de lista incompleta. Entonces, lo que se está tratando de hacer con esta reforma electoral es adecuar la ley a la Constitución. El sistema actual de elección de concejales viola la Constitución. Si el sistema de la Constitución es malo, pues que se cambie la Constitución. Pero lo que no se puede hacer es tener un sistema a nivel de ley o legal contrario a la Constitución. Se podría quizás ensayar una fórmula más equitativa y decir, en vez de decir el primero en la capital del departamento tendrá 7 concejales y el segundo tendrá 6, decir el primero tendrá 7, el segundo 4 y el tercero 2. O quizás se puede incluso combinar, el primero tendrá tantos concejales si alcanza un porcentaje determinado. El segundo tendrá tanto si alcanza un porcentaje. Puede haber algunas combinaciones aritméticas, no se olvide que el sistema DON es una fórmula bastante complicada, sencilla al final, pero se puede buscar soluciones. Porque ¿qué sucede? Si nosotros atribuimos toda la representación del municipio urbana a los 2 primeros, por ejemplo, en el caso de La Paz, me parece que entre los 2 primeros difícilmente alcanzaron el 50%. Sucedería que el otro 50% queda sin representación. Como decía Aristóteles, la justicia es cuestión de armonía, de equilibrio y de justo medio. Hay que madurar en una sociedad que tiene influencias tan contradictorias, hay que madurar ese justo medio y evitar las soluciones extremas.